hicimos fue cuando se registraron, les di un código QR impreso. Entonces, lo primero que tuvieron que hacer fue descargar en el celular desde Play Store, descargar una aplicación para leer el código QR, para saber qué era lo que les estaba entregando. Entonces, luego que bajaron un lector de código QR, a veces también se puede leer el código QR simplemente con la cámara del celular, depende del celular. Leyeron y ese código los llevó a una encuesta que era esta encuesta, que decía bienvenidos a esta clase presencial y tenía algunas preguntas sencillas. Entonces estuvimos trabajando también, además de ver lo que era el código QR, que eso quedó, está acá donde dice multimedia, ¿no? Ahí hay una lección que se llama, esta justamente código QR, que estuvimos viendo qué eran los códigos QR, que son como una derivación del código, de los códigos de barra. Todo esto está en esta lección que está hecha en un programa que se llama Test Teach with Blendspace, que permite crear video lecciones. Esas video lecciones les puedo dar las partes que yo desee. En este caso, esta video lección, que la voy a abrir acá, tiene 6 partes. En la primera tiene las preguntas de qué es el código QR, dónde lo vieron, si lo usaron alguna vez y cómo se puede generar. Después, la segunda parte es un video que explica un poco el uso de los códigos QR, que eso no lo vimos en la clase, sino que quedó para que lo vieran después en sus domicilios. Después acá hay un ejemplo de utilización del código QR en la educación, que es un profesor de matemática que hace los prácticos para los alumnos. Y les agrega al práctico, no lo vimos todo tampoco, simplemente algunas partes. Que le enlaza al blog, es que le enlaza a la charla que yo les pido que vean durante esa semana. Y bueno, si hay alguna página muy buena matemática, le agrega algunos códigos a los chicos para en los recreos les entrego este documento para que se lo lleven a casa. Y en el mismo llevan una serie de códigos QR. Esos códigos QR Suelen llevar llevan a los que le enlaza al a blog, un determinado es que le video enlaza a la charla donde que tiene yo la les pido que vean durante esa de la semana. resolución del Y bueno, si hay algún tipo de información más, como en este caso, un uso en la Francisco. educación. Yo en Después su momento le comenté que ya no pasamos a la parte de cómo se generan los códigos QR. Hay muchos generadores de códigos QR, pero utilizamos el primero, que es justamente el que nombra el profesor de matemática para generar el código QR, que nombra ahí en el video. Entonces abrimos QR code monkey.com.es y es muy sencillo generar un código QR, porque por ejemplo si ustedes no están trabajando con un aula virtual o no tienen un sitio y quieren darles al alumno un cuestionario, por ejemplo como una encuesta, un diagnóstico, simplemente lo que se hace es copiar la URL del cuestionario, lo copio esa URL y la pego en el generador de código QR. Acá donde dice tu URL, saco esta que viene predeterminado y pego la de la encuesta. Entonces, simplemente vengo así, crear código QR y ya me va a generar el código QR, en este caso en blanco y negro. Pero también puedo elegir colores y ahí cambiaría, le puedo colocar una imagen al código QR dependiendo de lo que tenga, ¿no? Si en el código QR, por ejemplo, tengo un video de YouTube, puedo elegir esta imagen y bueno, quedaría con esa imagen.
perdón, esto no. A ver si queda ahí. No me está quedando. Ahí está. Ahí quedó el código QR con colores y con esa imagen que elegí de YouTube. O sea, la imagen la puedo elegir de estas opciones que aparecen acá o puedo utilizar una imagen que tenga en mi computadora. Y eso es suficiente para luego recortar, que les mostré cómo se hacía con la herramienta recorte. Por ejemplo, que es la tijerita. Vengo a nuevo, y acá recorto el código y luego esta imagen la pego en un documento de texto o la puedo guardar a la imagen si la voy a utilizar en otra actividad. Puedo guardar como código, por ejemplo. Le doy el nombre que quiera y queda en formato de imagen, PNG, o puedo elegir otro formato, igual puede ser JPG, pero bueno, voy a dejar en ese formato. La guardo. Bueno, esto era cómo generar los códigos QR. O sea, primero, para leer el código QR, tenían que tener una aplicación en el celular, ¿no? Y si queremos generar el código QR, podemos utilizar alguna de estas aplicaciones que aparecen aquí en la video lección. Luego, y acá estaba la tarea, pero esta tarea simplemente fue lo que estuvimos haciendo, tomando una URL y convirtiéndola en código QR. No hay que hacer la tarea, digo, la pueden hacer, pero no es necesario que la suban al aula virtual. Después hay unas preguntas también en esta video lección. Pueden responder esas preguntas. Pero después pasamos a trabajar con el formulario, porque algunos no conocían, nunca habían hecho un formulario de Google, de Gmail, que algunos lo conocen con el nombre de Google Form de formulario. Pero yo lo conocía directamente como una aplicación de Gmail. Si quiero crear un formulario, bueno, entro al correo, voy a hacer todos los pasos porque por si alguno no saben bien, no lo conoce bien. O sea, estando en mi correo, voy a las aplicaciones de Google, que son estos puntitos, voy al Drive y luego voy a nuevo, y acá me permite crear carpetas, subir archivos, subir carpetas. Estoy demorando cargar esto. De vuelta a nuevo. Y tengo documento de Google, que es un documento como un documento de Word, pero que está en el Drive. Hojas de cálculo, presentaciones de Google, y donde dice más, lo primero que aparece es formulario de Google. Entonces ahí creamos el formulario. Estuvimos haciendo varios. Por ejemplo, podía ser un diagnóstico, ¿no? Al principio de año, o puede ser para una evaluación, puede ser para muchas actividades que podemos utilizar un formulario. Entonces le ponemos el título, el que queramos. Acá hice clic y vieron que quedó con el nombre de diagnóstico. Acá tengo para añadir preguntas, añadir pregunta. Por ejemplo, quiero hacer un diagnóstico y lo primero que quiero saber es el nombre y apellido del estudiante. Entonces le dejo respuesta corta. Este campo, para que sea obligatorio, que no se olviden de contestar, marco acá que quede obligatorio y luego se va a ver con un asterisco. Puedo preguntarle el grupo o la edad, por ejemplo, edad,
Y la edad le puedo dar, puede ser una respuesta corta, pero si quiero le puedo dar una lista desplegable solamente para usar distintos tipos de respuesta. Por ejemplo, la opción 1, digo 13, tiene 13 años. Con Enter ya pasa la opción 2, 14, 15, 16. Más de 16, por ejemplo. Bueno, supónganse. Las edades que podemos colocar son todas las que... Esta opción acá la sacamos porque quedaría en más de 16. Y ahí agregamos otra pregunta. ¿Cuáles son tus actividades? ¿Cuáles son tus actividades preferidas? Tus asignaturas preferidas. Son tus asignaturas preferidas. Cuando son muchas, como en este caso de las edades, por ejemplo, lo mejor es usar una lista desplegable, pero de repente le damos pocas opciones. Entonces podemos utilizar esta: matemática, química y física, literatura, filosofía. Pero capaz que estos estudiantes no tienen esta asignatura. Idioma español, derecho o formación ciudadana o como se llame, deportes, educación física, música, comunicación visual. Y después podemos poner otras. Esto sería para elegir las asignaturas de esas opciones. Podrían elegir nada más que una asignatura. Agregamos otra pregunta. Esto en realidad quería decirle que para una evaluación no tiene la forma de corregir automáticamente las preguntas, las respuestas. O sea, tiene que ser el docente que corrija. Es muy práctico para un diagnóstico, porque me olvidé de mostrarle, y se los muestro ahora, cómo hace gráfica de los resultados. Entonces es muy útil a principio de año cuando hacemos diagnóstico para saber qué edad tiene el alumno, si repitió alguna clase, si tiene materias pendientes. ¿Repetiste algún año o quedaste con asignaturas pendientes? Y acá le ponemos opción 1, sí, no, o no recuerdo, porque a veces no saben, no recuerdan. Siempre, no recuerdo. Siempre tenemos que marcar que sean obligatorias las preguntas. Esto es fundamental, porque si no se olvidan de responder o directamente no responden. Entonces, si la pregunta es obligatoria, no pueden enviar el cuestionario si no está marcado lo de obligatorio. Acá estoy buscando los puntitos de esto. Aquí, obligatorio. Acá también tenemos que marcar obligatorio. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacer otro tipo de preguntas. De las siguientes asignaturas, de las siguientes actividades, vamos a decir, actividades. Indica tus preferencias. Y vamos a utilizar otro tipo de
pregunta, esta cuadrícula de varias opciones, que ya se me apareció acá. Entonces, en una fila vamos a poner hacer deporte. Deportes. En la otra le vamos a poner jugar videojuegos. En la otra, mirar televisión. En otra, salir con amigos o estar con amigos. O amigas. Bueno, podremos poner más opciones, pero con esta ya es suficiente. En la columna 1 vamos a decir mucho. En la 2 vamos a decir algo. Y en la 3 vamos a decir nada o poco y nada. Tendríamos que haber puesto otros. Esto se puede cambiar, puedo eliminar, puede ser mucho, poco. Por ejemplo, el algo lo puedo sacar y dejo mucho, poco y nada. Bueno, continúo con la grabación del video. Vieron que acá hice esta pregunta sobre las preferencias de algunas actividades. Después agregué una imagen, otra pregunta que tiene una imagen que simplemente viene acá a añadir imagen y me dio la opción de subir una imagen que tenga mi computadora, de tomar desde la cámara, desde una URL, fotos del Drive o buscar en Google, que fue lo que hice. Tomé esa imagen de Google. Lo mismo puedo hacer con videos. Puedo crear otra pregunta y puedo colocarle un video. Añadir imagen, no, añadir video. Entonces, puedo buscar en YouTube un video vacaciones, algo que diga vacaciones en vez de estudio. Uy, esto no se parece a nada. Bueno, aquí no sé. Vacaciones en casa. Bueno, vamos a poner que es muy infantil, pero no importa. De Peppa Pig. Entonces, acá le pongo el título, vacaciones. Un pequeño video. Y le puedo preguntar entonces al estudiante qué lugares, a dónde te gusta ir de vacaciones o qué haces en vacaciones, una cosa así. ¿Qué te gusta hacer en vacaciones? En realidad los videos, estos son solo para mostrarles cómo se coloca un video, pero claro, no tiene ninguna importancia lo que pusimos y ponemos una respuesta corta si no quieren leer demasiado. Ahora acá quedó una pregunta que no tiene nada. Esto lo podemos eliminar perfectamente. Tengo ese icono que me permite eliminar esa pregunta. A ver cómo va, qué te gusta hacer en vacaciones, paisaje natural, qué te sugiere este paisaje. Bueno, entonces esto se va guardando automáticamente. Puedo ver cómo va quedando el formulario, que era para el diagnóstico, ¿no? Vieron que acá las preguntas, hacer deportes, mucho, poco, nada, jugar videojuegos, queda así para las opciones. Pero seguimos editando acá en el lapicito, podemos continuar editando y podemos ponerle colores, ponerle un fondo, ponerle una imagen al cuestionario, al diagnóstico. Acá nos permite elegir imagen, que ya vienen en distintas categorías, trabajo y escuela. Podemos subir una imagen, podemos subir una foto
o simplemente elegimos algunas de estas que ya vienen clasificadas. A ver, ilustraciones. Bueno, esto no sé si está bueno, pero bueno, es solo para probar. Y también podemos cambiar el color del cuestionario. Bueno, y ahí, si ya está pronto, le damos enviar. Para enviar el cuestionario lo podemos hacer por mail o podemos tener la URL, la podemos acortar, copiar esa URL, pegarla en el aula virtual, pegarla en un sitio web, o podemos embeber. Embeber es insertar, por ejemplo, insertar el código en un aula virtual, ¿no? Haciendo una página podemos insertar el cuestionario. Por ejemplo, vengo acá, esto es embeber o insertar, doy copiar y me va a copiar todo ese código. Y después si voy al aula virtual, puedo crear, dentro de multimedia, en esta misma carpeta, voy a agregar contenido, voy a agregar una página. Después la elimino, así que no hay problema que agregue cosas un poco extrañas. Agregar página, aquí. Demora un poquito, ¿no? En cargar, y ahí cuando cree la página dentro del aula, voy a poner acá diagnóstico, porque se llamaba diagnóstico el formulario, y cambio a HTML. Acá puedo escribir algo. Completen este formulario. Puedo escribir todo lo que quiera. Le doy enter y cambio a HTML, y ahora debajo de eso pego el código que había copiado. Entonces le doy crear. ¿Y dónde quedó la página? Acá, en diagnóstico. Si vengo a diagnóstico, el formulario vieron que quedó embebido o insertado en la página. ¿Está? Bien. Eso en cuanto al formulario, a cómo hacer un formulario. Pero nosotros estábamos viendo también que las respuestas, cómo ver las respuestas. Acá tengo el formulario que yo les di en el código QR, que ustedes lo pueden escanear y también completar la encuesta. En realidad no tiene ninguna función más que ver cómo se ven las respuestas, porque acá ya me quedan todas las respuestas. Fueron 14 personas las que respondieron y automáticamente el programa ya hizo la gráfica. Por ejemplo, una pregunta era, ¿usaste código QR con tus alumnos? El 21%, o sea, 3 personas contestaron que sí, que habían usado el código QR. Pero el 78%, que son 11, que equivale a 11 personas, dijeron que no. Y bueno, también tenía la opción de no recuerda, pero nadie eligió esa opción. Acá, ¿sabes usar un formulario en Google Drive? 3 personas dijeron tal vez. 4 personas, o sea, un 28%, casi 29%, dijo que sí. Y el 50%, o sea, 7 estudiantes dijeron que no. Y así con todas las preguntas que les hice, ya me estableció directamente la gráfica. En esta que era de elegir cómo se sentían trabajando con Google Site, con Schoology, con EducaPlay, y tenían, bueno, Google Site, hay gente que dice 10, dicen que están muy bien, 3 personas dicen que se sienten bien y una dice que no, mediocre, mal. Con el Schoology 12 personas dicen que están muy bien y 2 dicen que está bueno. Con EducaPlay 8 dice que es muy bien y 6 bueno. Y acá también con el Boki muy bueno 5, 6 bueno
y 3 mediocres, se ve que no lo usaron. ¿Se acuerdan que al principio tenían para elegir? Entonces los que no usaron Boki no saben ni cómo se usa, no se sienten bien. Pautum 5 dice que está muy bueno y 7 dice que está bueno y 2 dicen que es mediocre. Bueno, y entonces podemos ver las preguntas, las gráficas. Entonces esto está bueno porque al principio de año, cuando tenemos que hacer el diagnóstico del grupo, nos da mucho trabajo después de estar juntando los datos y haciendo las gráficas, pero este programa ya lo hace solo. Esto es ver las preguntas, los resultados de las preguntas en forma grupal, pero también lo podemos ver individual, alumno por alumno. Entonces, si yo le hubiese pedido los nombres, podría ver qué contestó María, qué contestó Nicolás, qué contestó Juan. Pero aquí en realidad yo no les pedí los nombres, pero puedo ver que la primera persona dice que no usó el código QR, pasó al siguiente y me dice que no usó tampoco el código QR y que el formulario de Drive tal vez, y así puedo ver lo que respondió cada uno de las 14 personas. Esta es entonces una de las ventajas que tiene usar un formulario en Google Drive, que algunos llaman Google Form. Bueno, esto sería entonces todo lo de formulario. Después, después del código QR, en el aula virtual yo les puse otro código QR. Entonces voy a ir acá al aula. O sea, cuando ustedes ingresan al aula, ven que hay un código QR. Este código QR no tiene lo mismo que el otro que se los dio impreso, que llevaba al formulario. Si lo escanean, van a ver que lleva a una nube de palabras. Entonces, la actividad siguiente que hicimos fue ver cómo se crea una nube de palabras. Esta carpeta, que se llama multimedia, hay una parte que dice nubes de palabras que tiene varias aplicaciones, menciona varias aplicaciones que les permiten crear nubes de palabras. El tema es que algunas de repente ya dejaron de funcionar o ya no son de uso libre, pero bueno, pueden probar. Yo últimamente estoy usando una que se llama WordArt. WordArt, que no necesita registrarse, es una de las ventajas que tiene. Entonces les voy a mostrar cómo hacer una nube de palabras de una manera sencilla. Voy acá donde dice crear, y bueno, voy a ir pensando de qué va a ser la nube de palabras. Va a ser de las distintas asignaturas o especialidades mejor dicho, en realidad la asignatura que tengo es nada más que informática, pero tengo informática con la especialidad derecho, con la especialidad sociología. Vieron que acá había algunas palabras que estaban en inglés que las borro y escribo otras, las que yo quiera, las que quiero que estén en la nube. Entonces tengo derecho, sociología, geografía, idioma español, comunicación visual, y educación musical. Y las palabras que quiero que aparezcan más grandes las tengo que escribir varias veces, o por lo menos funcionaba así hace un tiempo, aunque ahora está haciendo cosas medio extrañas este programa. Bueno, eso serían las palabras, words, palabras. Ahora quiero en Shapes, quiero ver la forma que va a tener la nube. Entonces puedo elegir, puede ser una nube, puede ser... acá tengo categorías, ¿no? Acá aparecen todas las formas y después acá aparecen clasificadas
animales, beber, fiestas, nubes, geometría, Halloween. Vamos a ver qué hay así. A ver, voy a probar esto. Visualizar. Le doy visualizar y ahí va a cargar las palabras que puse. A ver cómo va a quedar con forma de mono, cara de mono. Está cargando. También te puedo elegir en fonts el tipo de fuente, o sea, la letra, qué forma quiero que tenga la letra. Ahí está, Derecho Informática, y ahí apareció la nube con la cara de un mono, pero podría ser otra cosa más interesante o que tenga algo que ver con la asignatura, o puedo hacer... Claro, depende del tema que vaya a trabajar, ¿no? O puedo hacer simplemente una nube. Y acá vamos a ver, antes de elegir la nube, las fuentes. También puedo elegir el tipo de letra. Y a ver si me cambió. Pasa que siempre demora en cargar. Ahí está. Cambió la letra y cambió la nube. Por ejemplo, ¿para qué puedo usar la nube de palabras? Bueno, el otro día decía como una imagen que voy a poner en el sitio web. Por ejemplo, ustedes hicieron un sitio y en la primera parte a algunos les apareció un espacio en blanco que no tenía nada. Y bueno, ahí pueden llenar con una nube de palabras que tengan que ver con informática, tecnologías digitales, TICs, tecnología de la información y la comunicación. Podría haber puesto algo de eso. Pueden hacer una nube y llevarla impresa para como motivación. Cuando llegan a la clase le dan a los chiquilines una nube con distintas palabras para motivación, porque son palabras que tienen relación con el tema que ustedes van a trabajar en la clase ese día, como un disparador para introducir en ese tema. Pueden decirle qué tendrá que ver estas palabras y con qué se relaciona y qué será que vamos a ver. Y bueno, a ver qué ideas tienen ellos, las ideas previas o los conocimientos que tienen o lo que se imaginan acerca de esas palabras y de lo que van a trabajar. Eso son algunas de las ideas para trabajar con una nube. Acá, como no estoy registrada, también lo que hago es lo mismo. Con la herramienta recorte, lo que hago es recortar esa nube y después la puedo pegar en un documento, por ejemplo, aquí en este documento que ya está abierto. A ver. Control V y ahí pegué, Control V y ahí pegué la nube de palabras. O puedo guardar el recorte como una imagen para después utilizarla o subirla al sitio o al aula virtual o a donde quiera. Bien, eso fue en cuanto a nubes de palabras. Bueno, así que trabajamos el código QR, trabajamos nube de palabras. Con esa aplicación WordArt hay otras que pueden investigar. Trabajamos el formulario y Kahoot. Y después, con algún grupo trabajamos Kahoot, pero con otro no. Después nos fuimos a ver el segundo parcial, que me interesa más esto. Vamos a ver que está también en la carpeta, en el aula virtual, perdón, donde dice...